Siempre he sentido que hay un momento en mi vida que me persigue. Como una sombra que no se va, por más que uno corra. Es una historia que a veces me atormenta, otras me da curiosidad. Pero siempre me deja inquieto. Hace unos años decidí pegarme un viaje a la costa con un parcero. Salimos tipo 2 de la tarde, con calma, creyendo que para la noche ya estaríamos allá. Pero el clima tenía otros planes. Apenas pasamos Honda, se desató un aguacero tenaz. No era una lluvia normal. Era de esas tormentas donde los relámpagos pintan el cielo de blanco y los truenos hacen temblar hasta el pecho. Desde Honda hasta San Alberto, el agua no paró ni un segundo. Era como si estuviéramos manejando dentro de una pesadilla eléctrica. Yo no sé por qué, pero esas tormentas tienen algo raro. Uno empieza a pensar en cosas viejas, leyendas, advertencias que la gente suele ignorar. Eran como las 3 de la mañana cuando llegamos a las afueras de San Alberto. La lluvia seguía cayendo como si el cielo se hubiera roto. Cada relámpago iluminaba el carro por dentro. Y cada trueno sonaba tan duro que el volante vibraba en las manos. Y ahí fue que la vimos. A un lado de la carretera, caminando bajo el aguacero, iba una pelada. No se movía rápido ni buscaba refugio. Iba despacio, como si no sintiera nada. Tenía puesta una blusa rosada, empapada. El cabello negro, desordenado, le caía por los hombros. Pero lo que me dejó helado fue que no tenía piernas. Desde las rodillas para abajo, no había nada. Flotaba sobre el asfalto mojado, como si la tormenta no la tocara. Como si fuera parte de otra cosa. De otro mundo. Mi amigo le echó los faros y la vio también. No dijimos nada. Solo nos miramos. Y seguimos manejando. El silencio en el carro era espeso. No por la lluvia, sino por lo que habíamos visto. No lo queríamos decir en voz alta. Porque si lo decíamos, se volvía real. Yo sentía un frío raro en el estómago, como si algo se hubiera metido en el carro con nosotros. Y entonces, la vimos de nuevo. Sí. La misma muchacha. La misma blusa rosada. El mismo paso lento. La misma ausencia de piernas. Pero más adelante en la vía. Mi amigo apenas murmuró, esto está raro, muy raro. ¿Qué hace alguien caminando a esta hora, en plena tormenta? No le respondí. Pero lo que sentíamos ya no era susto, era otra cosa. Como si el camino se estuviera alargando. Como si la carretera no quisiera dejarnos llegar. Y aunque ya estábamos a las puertas del pueblo, parecía que no avanzábamos. Como si estuviéramos atrapados en una misma curva, una y otra vez. Después de lo que se sintió como una eternidad, logramos llegar al casco urbano de San Alberto. Paramos en un hotel sencillo, con recepción abierta toda la noche. Y mi amigo, todavía nervioso, le preguntó al vigilante, un señor gordito, de mirada tranquila, si había visto a una muchacha con blusa rosada caminando por la carretera. El tipo se quedó en silencio un momento. Nos miró con una expresión extraña, como si ya conociera esa historia. Y dijo, bajito, eso ya lo han dicho antes, pero esa mujer no es de este mundo. Mi amigo, aún confundido, le explicó, desde que entramos al pueblo hasta acá, nos tomó como 45 minutos. Todo se sentía extraño. El vigilante lo miró raro y respondió, sin cambiar el tono, eso no puede ser. Desde la entrada hasta aquí hay 15 minutos, máximo. ¿Ustedes se metieron por dónde? En ese momento, el aire se puso pesado otra vez. Nos quedamos callados. Nos miramos, sabiendo que habíamos cruzado algo que no se explica con mapas. Han pasado 6 años desde esa noche. Nunca volvimos a tocar el tema. Pero esa imagen, esa mujer, sigue conmigo. A veces, cuando estoy solo en casa y afuera llueve, veo de reojo un destello rosado. Como si algo, o alguien,
me estuviera esperando. Como si la tormenta no hubiera terminado nunca. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió como el colchón se hundía a su lado. No se atrevió a abrir los ojos. Sabía que él estaba ahí, esperando. Pero esta historia no empezó esa noche. Comenzó muchos años atrás, cuando ella tenía apenas 7. Vivía en una finca alejada, cerca de Palmira, en un corregimiento llamado La Herradura. Un lugar rodeado de montañas verdes, árboles altos, naturaleza por todas partes. Desde afuera, parecía un sitio tranquilo, protegido. Pero entre esos árboles y ese viento que susurra como si hablara, había algo más. Algo que solo ella podía sentir. Desde muy pequeña, sentía que no estaba sola. Era como si alguien, o algo, la observara en silencio. Cada vez que pasaba por los rincones oscuros de la casa, o caminaba por el sendero que bordeaba el monte, el aire se volvía más pesado. Y a veces, el viento sonaba como si le hablara al oído. No veía nada. Pero lo sentía. Hasta que un día, lo vio. Un niño pequeño. Morenito. Con la piel oscura que contrastaba en la sombra. Sus pies estaban torcidos, como si no pudiera sostenerse bien. Y su voz, apenas un susurro, casi como el viento. La llamaba para jugar. Y ella, inocente, aceptaba. Jugaban en los lugares más escondidos de la finca, donde el sol apenas llegaba, donde sus papás no los veían. A veces, su mamá la encontraba sola y le preguntaba, ¿con quién estás, mija? Y ella respondía, como si nada, con el niño. Pero nadie más lo veía. Solo ella. A veces, él le acariciaba el cabello con los dedos fríos. Y su risa, bajita, se perdía por los rincones de la casa, incluso cuando no estaba a la vista. Pero cuando él no aparecía, algo cambiaba. Cosas desaparecían. Las sombras parecían moverse solas. El ambiente se volvía denso, pesado. Ella sentía que era él, haciendo travesuras porque no habían jugado. Y lo que antes era inocente, empezó a inquietarla. Pasaron los años. Y a los 11, volvió a verlo. Pero ya no era la misma niña. Y él, tampoco era el mismo. Seguía con su sombrero viejo y esos pies torcidos. Pero ahora, su presencia traía algo oscuro, algo que no estaba antes. Cada vez que se le aparecía, el aire se enfriaba. Un olor extraño llenaba la casa. A tierra mojada y a madera vieja. Ya no la invitaba a jugar. La llamaba. Como si exigiera algo. El miedo se le metía por cada poro. Cuando escuchaba su risa burlona, no podía moverse. Sentía que la vigilaba. Que la seguía. A veces, sola en su cuarto, sentía una presencia parada en la esquina. Quieto. Observándola. Podía oír su respiración, lenta. Como si esperara el momento justo para acercarse. Y entonces, una noche, mientras intentaba dormir, sintió como el colchón se hundía a su lado. La cama crujió. El aire se congeló. No se atrevió a moverse. Sabía que él estaba ahí. Sentado. Como si aún esperara jugar. Hoy, ya adulta, todavía lo siente. Hay momentos en los que está sola en la casa, lavando, barriendo, cocinando. Y de pronto, se detiene. Mira hacia una esquina vacía. Y me dice, siento que me está mirando otra vez. Lo más raro es que no era una criatura horrible. Ni un duende con cara fea. Era solo un niño. Con su piel morena, su sombrero viejo y esos pies torcidos. Un niño que alguna vez fue amable, pero que ahora solo deja miedo. ¿Quién era? ¿Un espíritu? ¿Un ente? ¿Un alma en pena? No lo sabemos. Pero lo cierto es que nunca se fue.
Y a veces, en las noches más oscuras, cuando la veo en silencio, pensativa, sé que en el fondo, ese niño sigue ahí, esperando, en algún rincón oscuro, para volver a jugar. Lo que vi esa tarde en el monte, todavía me persigue. No es una historia que uno cuente por molestar. Es algo que me marcó para siempre. Créame, parcero, lo que vi ese día no era de este mundo. Yo crecí en el campo, y allá uno aprende que el monte tiene su propio idioma. Que hay cosas que no se explican y que hay que respetar. Mi abuela siempre decía que al atardecer el monte se despierta. El sol ya bajaba, las chicharras cantaban duro, los pájaros buscaban dónde pasar la noche. Pero ese día, el aire se sentía pesado. Denso, como si algo invisible me estuviera mirando. De repente, la vi. En el cielo, flotando sobre el monte, una esfera blanca, brillante, suspendida justo encima de los árboles. Pensé que era la luna. Pero no. En el centro de esa esfera había una llama viva. Sí. Una llama, como de vela, pero atrapada ahí dentro. Y no era una llama cualquiera. Se movía como si tuviera conciencia, como si supiera que yo la estaba mirando. La esfera vibraba, como si estuviera aguantando una fuerza que no podía contener. Y el silencio. Un silencio tan profundo, que hasta el viento dejó de soplar. Solo podía oír mi propia respiración. Mi corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué cerca de la quebrada, esa llena de guado y monte espeso, la esfera empezó a desvanecerse. Poco a poco. Y cuando ya no quedó nada, la llama quedó flotando en el aire, por un segundo. Como si el tiempo se hubiera congelado. Luego, cayó. Cayó con una fuerza brutal hacia el monte, como si algo la hubiera lanzado. En ese instante sentí un frío helado que me atravesó la espalda. El aire se volvió casi irrespirable. Quise acercarme, pero el miedo me clavó los pies al piso. Y fue entonces cuando escuché el crujido. Detrás de mí. No era un animal. No era una rama. Era algo que se movía en el monte. Algo que no quería que yo estuviera ahí. Las sombras empezaron a estirarse. Sentí que el monte respiraba. Como si algo oscuro se estuviera levantando. Corrí. Sin pensarlo, sin mirar atrás. Sentía que algo me venía siguiendo, algo que no caminaba como nosotros. Corrí con el alma en los pies. Hasta que llegué a la casa. Cerré la puerta y no dije nada. Porque sabía que nadie me iba a creer. Nunca volví a ese lugar donde cayó la llama. El miedo era demasiado. Pero a veces, cuando camino por el monte al atardecer, escucho ese mismo crujido entre las hojas. Y justo cuando el sol se está escondiendo, hay un momento en que las nubes se iluminan con una luz blanca. Igualita a la de aquella esfera. Y entonces sé que no fue un sueño. La llama sigue ahí, en algún lugar del monte. Esperando que alguien más la vea.